Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Las instituciones de asistencia humanitaria que deseen presentarse en TV pueden contactarnos al correo tv@vericreer.com. Laboratorios Medix presenta ¿Cómo es posible que en México, en pleno siglo XX, cómo es posible que en México, que mantiene relaciones oficiales con la Santa Sede, el Estado mexicano y la Santa Sede a nivel de nunciatura y de embajada, cómo es posible que haya una persecución religiosa en México? Es el tema de hoy. Estoy platicando con Julieta Appendini, ella es directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada México. Quien quiera conocer más, Julieta, ¿dónde? www.acn-mediomexico.org. Recuerden que esta fundación ayuda a todas las necesidades de la Iglesia en el mundo, 145 países incluido México, y es gracias a la gente como la que nos está viendo que hemos podido soportar más de 6,000 proyectos al año. Wow. Más de 6,000 proyectos en el mundo, en el mundo. En México llevamos ya 40 años, lleva la Fundación ya 40 años apoyando esta obra a las zonas más desprotegidas y más necesitadas, religiosas, religiosos, sacerdotes y laicos que están trabajando. Además de lo que por su parte hace Cáritas. Además, por supuesto, Porque sí. Cáritas es un organismo de ayuda a la Iglesia en todo el mundo y además la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, www.acn-mediomexico.org, o también invitarlos a que nos llamen 55 41 61 33 31. ACN es porque es siglas en inglés, ¿no? Aid to the Church in Need. Ok. Si es que la sede está en Alemania y pues como son muchos idiomas y muchos países, pues es en inglés la oficial. ACN-medio México.org. Bueno, continuemos ahora de México. Oye, el otro día fui con varios conventos de religiosas a una reunión para ver cómo ayudarlas, ¿no? Porque la luz, el agua, el predial, todo. Y me enteré de una cosa, que esas mujeres que venden galletitas en los semáforos, que es que vestidas de monjas, son falsas. Sí. Tenga cuidado, no son monjas y es un tipo el que las explota, que es que les pone un hábito y uno se apea, ay, vaya a ayudarlas. No es cierto, no son monjas. Las que sí son de a de veras, tienen que salir de sus conventos, ir a alguna iglesia el domingo a vender sus galletas y rompopes. Y hay que ayudarlas, ¿eh? ¿Y sabes qué me han dicho? Que al final, en la noche, cuando terminó el día, llegan los criminales y les quitan el dinero. Pero si tienen que salir a vender rompope y galletas es porque se están muriendo de hambre adentro de sus conventos. Sí, así es. Y están siendo perseguidas. Y hacen un trabajo fantástico. Tenemos muchas monjas de clausura aquí en México, que uno de repente pregunta, ¿y qué hacen estas monjas? Pues rezar ¿Y por para qué nosotros. sirve? Y yo quiero decirles que la oración es un medio importantísimo que tendría que retomar un valor. Porque ha sido la oración en la historia, tú lo sabes mejor, Roberto. Muy claro. La oración ha hecho en la historia parar guerras. Sí, claro. Parar guerras. No al principio del pontificado de Francisco se detuvo un bombardeo de Estados Unidos contra Siria porque el Papa convocó una jornada de oración en la Plaza de San Pedro. Fíjate. La oración detiene guerras, claro. Estaba yo en Sierra Leona, como lo platicamos la otra vez, y una monja mexicana que estaba allá me dice, Julieta, gracias a que yo sé que muchos de ustedes están rezando por nosotros, es como yo he sobrevivido más de 7 veces que he estado a punto de que me maten.
En Sierra Leona, África. En Sierra Leona, porque pues obviamente estuvo en toda la guerra civil que hubo, ébola, etcétera, y pues han sobrevivido allá todos los religiosos y religiosas que les han tenido que sacar hasta con helicóptero, porque están a borde de morir. Y ella dice, yo les pido que sigan rezando por nosotros, ¿no? Son heroicas estas religiosas. Son heroicas. ¿Y qué es lo que está pasando en estos conventos? Más del 40% ha tenido que ser vendido. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México, el gobierno del DF o el gobierno de la CDMX, ya no sé cómo se llama, ¿no? Odia la vida religiosa, odia a las monjas, odia la vida conventual. Hay una consigna de tratarlas mal en las oficinas del gobierno de la CDMX. Hicimos una investigación, claro, mire, se la presento. La defensa del derecho a la libertad religiosa constituye una garantía de las demás libertades fundamentales que son conciencia, educación, voto, asociación, pensamiento, manifestación e información. Así, el derecho a la libertad religiosa es un elemento imprescindible en un Estado de derecho, pues no se puede negar o vulnerar sin dañar al mismo tiempo los demás derechos y libertades del ser humano. Sin embargo, hoy mismo se sufren constantes transgresiones a este derecho como consecuencia de nacionalismos, totalitarismos y radicalismos que lo vulneran gravemente en un 20% de los países del mundo. En algunos hay discriminación y en otros persecución, tal y como lo analiza el Informe de Libertad Religiosa 2016 de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el que se refleja, tras la frialdad de los números, que hoy 1 de cada 3 personas vive en un país sin libertad religiosa. Las cifras presentadas en 2017 muestran que el cristianismo es la religión que más sufre ataques, pues 334 millones de cristianos residen en países de persecución y discriminación. En 38 países se sufren violaciones contra la libertad religiosa, en 23 se padecen persecuciones y en 15 discriminaciones. En México, por ejemplo, se padece una persecución de alta intensidad y una de las más peligrosas por ser silente, callada. Es la persecución contra conventos de monjas y religiosas de diversas órdenes y congregaciones de la Iglesia Católica en la Ciudad de México, una persecución que se excusa en la legalidad del impuesto predial, pero que les impide a las religiosas vender las galletas que ellas elaboran para poder cumplir con estas obligaciones fiscales persecutorias. Y cuando acuden a las procuradurías fiscales, son víctimas de esperas prolongadas, desprecio, malos tratos y hasta amenazas. Con todo, las religiosas logran hacer sus pagos y luego les llegan nuevos y pesados requerimientos, pues en el fondo subyace la pretensión de exterminar a las comunidades católicas en la Ciudad de México. ¿Cómo ves? Y nadie se entera. Y nadie se entera. Pero ellas tienen que pagar más de $1 millón de un predial, haciendo rompope y galletas. Ponen una mesita fuera de su convento para vender sus galletitas y les llegan los tipos de la tesorería del gobierno de la CDMX con una fotografía. Aquí estaban ustedes vendiendo sus galletas. Páguennos. Es una persecución. Eso es una persecución y es importante. Qué bueno que hay estos espacios, Roberto, porque yo creo que tenemos que poner en alto el trabajo de las religiosas en México, digo, en el mundo en general, pero las religiosas en México hacen un trabajo fantástico, maravilloso, que debería de estar haciendo el gobierno, trabajando sí, claro, con prostitutas, trabajando con los pobres, con los dando idosos, dando educación a quien no la tiene, poniendo escuelas, con los idosos, con los enfermos, con los niños abandonados. Son las religiosas las que están haciendo ese trabajo. ¿Cuánto debería de haber mucho más apoyo? Las de las hijas de la Caridad de Teresa de Calcuta tienen ancianos y niños allí en Vasco de Quiroga hacia Santa Fe, que debería tener el gobierno, ¿no? Son ellas. Y son ellas. Y yo creo que tendríamos que mostrar van y se los dan a ellas, los mismos del gobierno. Tengan, no sabemos qué hacer con este niño. Porque están saturados en sus otros espacios. Yo creo que hay que redignificar y poner el valor y apoyar nosotros también la acción de todas estas religiosas que están trabajando.
Y pues si tú quieres matarlas, ponles un impuesto alto, cámbialas como si fueran una empresa, ponles categoría de empresa en luz y en predial, y entonces las aniquilas. Es lo que han hecho. ¿Cuántos decías tú que han tenido que vender sus conventos o parte de sus Alrededor terrenos? del 40%. El 40%. Entre que se han reducido el número de vocaciones, y son casas muy grandes, pero entonces imagínate, paga casas grandes, que además siempre han sido muchas herencias que se les han dado para que ellas puedan estar. O donativos. O donativos, y entonces pues son precios altísimos los que tienen ellas que pagar. Sí, si este gobierno se engancha de que el terreno es grande para ensañarse y cobrar un gran predial, pero es que, a ver, miren, señores del gobierno de la CDMX, se los voy a explicar por televisión, a ver si, para que luego digan que no sabían. Hay un tipo de vida humana que se llama vida religiosa. Este tipo de vida no es económicamente productiva, no son empresarios, no tienen fábricas. Son mujeres u hombres que han decidido vivir en comunidad, en oblación y en entrega a Cristo, y tienen una capilla donde rezan. Este tipo de vida no produce dinero, no es productiva. No se les puede cobrar un predial como el que ustedes se los están cobrando. Esto se llama persecución religiosa silente y callada. Yo los estoy denunciando, junto con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué hacer? Porque estas pobres monjas no se pueden amparar. Van a las oficinas y las dejan todo el día esperando y sale un tipejo y les grita. ¿Qué hacer, Julieta? Pues yo creo que hay varias no acciones. votar por estos, claro. Yo creo que hay varias acciones, pero lo primero es preguntarnos a nosotros mismos si no estamos siendo cómplices, callando o desconociendo lo que está pasando. Y yo creo que hoy es momento de movernos del lugar en donde estamos parados. Movernos primero, cuestionarnos nuestra fe, cuestionarnos nuestra posición, y si verdaderamente somos católicos, actuar en favor, exigir el derecho a la libertad religiosa y no tener miedo. Yo creo que tenemos que agarrar más valentía. No estoy diciendo que agarremos armas, estoy diciendo que agarremos armas de otro tipo, y es unirnos. Creo que necesitamos unirnos un poco más entre todos, caminar hacia el camino de la paz, al camino de la denuncia, y un camino de una construcción donde todos podamos entrar y donde todos podamos convivir. Benito Juárez un día se inventó una ley, las leyes de reforma, y con esta ley, se llama expoliar la ley, les arrebató sus conventos, las despojó, les quitó todo lo que ellas habían hecho y construido, y las arrojó a la calle. Y muchas de ellas murieron en las calles pidiendo limosna. Otras pudieron ser recibidas en casas de familia y continuar con su comunidad. Es lo poco que queda de la vida religiosa en la Ciudad de México. Están siendo perseguidas y acosadas, callada y silenciosamente, por el gobierno de la CDMX. Ya lo denuncié. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Además de denunciar, actuar. Hoy tenemos que unirnos a muchas organizaciones que están haciendo un trabajo importante en favor de la paz, y hoy tenemos que fortalecernos como católicos, siendo unidad y pensando que la iglesia no es nada más la estructura. La iglesia somos todos. Todos los que fuimos bautizados. Somos responsables también de esto. Que la cristiada continúa, entonces... Y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, pero de veras, ¿no? Muchas gracias, Julieta. Gracias. Y nunca ha sido tan barato ganarse el cielo. No, gracias, puede costar Julieta. mucho. Dios te acompañe en todo lo que haces. Muchas gracias. Por la Iglesia Necesitada en México. Gracias. Gracias. Bueno, ya nos vamos yendo. Pero antes, a ver, si me dicen de Buena Prensa, la editorial, que les recuerde que este libro está en todas las librerías Buena Prensa de todo el país, este libro escrito por un servidor, con prólogo de Monseñor Jonás Guerrero Corona, y es de muy fácil lectura. Lo puede encontrar en todas las librerías de Buena Prensa de este país, o también en la Casa de San José. La Casa de San José, por ejemplo, es una casita allí para ayudar a las monjas que llevan sus rompopes y sus galletas allí a poder ayudarlas. Bueno, ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Si por decir la verdad hemos de pagar consecuencias, como decía Santa Teresa de Jesús, Julieta, ¿ya regresaste? Decía, la verdad no perece, pero padece. Feliz semana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios le guarde.